Dice, después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso, y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anac, los amalecitas viven en el Neguet, los amalecitas viven en el Neguet, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, les decía Caleb. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraban la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta habían gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Hermoso Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos estás dando en este día de poder escuchar tu palabra. Te ruego, Señor, que hoy abras nuestro entendimiento y que nos proveas, Señor, de la fe para poder alcanzar esas promesas maravillosas que tú tienes para nosotros, Dios. Tu palabra dice, Señor, que por la fe estos hombres alcanzaron buen testimonio y vieron con sus ojos la tierra que tú les habías prometido, Dios. Te pido, Señor, que en esta noche o en este día no nos falte la fe, Dios. Que tu misericordia y tu espíritu, Señor, venga sobre nosotros y podamos, que nuestros ojos espirituales sean abiertos y podamos ver la luz, podamos ver esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel. En el nombre de Jesús, amén y amén. Demos un aplauso al Rey y se pueden sentar. Hay dos formas de ver la realidad, con los ojos naturales y con los ojos de la fe. Eso es una realidad. De hecho, hace un par de semanas atrás estábamos estudiando algunos padres de la filosofía moderna y contemporánea y mirábamos a uno que se llamaba René Descartes. Este usaba un método que le llamaban el método de la duda o la duda metódica. Este método de la duda consistía en que el que lo aplicaba negaba todo lo que tuviese alguna duda. Por ejemplo, yo voy a dudar de mis ¿cómo se llaman? De mis sentidos. Casi que no me sale. De mis sentidos. Voy a dudar de mis sentidos porque mis sentidos en ocasiones me engañan. ¿Cómo así? ¿Que mis sentidos me engañan? Sí. Y de hecho, yo desde que vi eso, pienso en eso muchísimo. Y es verdad, nuestros sentidos nos engañan. A veces uno tiene un sueño y uno cree que es la realidad. En un sueño nadie sabe que está soñando. En un sueño uno sueña y cree que es la realidad. ¿Y quién nos dice a nosotros que esta es la realidad? Por ejemplo, en nuestros ojos, nosotros vemos cosas que a veces no son. Por ejemplo, en ocasiones me ha pasado que yo miro que viene una persona que es un conocido mío y como que lo saludo, me pasa casi a diario, de hecho ayer me pasó. Lo saludo y cuando lo miro más de cerca no era. Hace como 2 días me pasó. Saludé yo a una persona, ¿cómo está? Y se quedó mirándome y miraba para atrás y yo... Qué pena. Nuestros sentidos nos engañan, amados. Y René Descartes
decía, yo voy a dudar y voy a negar todo lo que no sea 100% verdadero. Y todo lo que nos introduce en nuestros sentidos, al final no son del todo verdad. A veces nos engañan. A veces nuestros sentidos nos engañan. Por ejemplo, el oído. En el oído igual. En ocasiones creemos que nos llaman y nosotros como que volteamos a mirar y no nos llaman. Nuestros sentidos nos engañan. Amén. Entonces vemos que un testimonio que están dando 10 personas contra un testimonio que están dando 2 personas. Por eso inicio con este primer pensamiento hay 2 formas de ver la realidad, con los ojos naturales y con los ojos de la fe. Definitivamente el reino de los cielos está oculto para todos aquellos que ven con los ojos naturales. Por eso la Biblia dice que para el hombre natural las cosas del Espíritu son locura. Para estas personas era una locura ir a tomar aquella tierra donde, según el testimonio de los que habían visto esta tierra, era una ciudad fortificada, era una ciudad con grandes fortalezas, era una ciudad muy sofisticada a nivel de batalla, porque dice que tenían fortalezas, o sea, era gente que estaba preparada para la batalla. Aparte era su lugar donde estaban establecidos, ellos conocían más que nadie la tierra, ellos conocían más que nadie su fortaleza. Por otro lado, si medíamos el 1 contra 1, también llevaban desventaja porque ellos tenían gigantes. Mira el ejemplo que ellos ponen para hacer como esta comparativa con ellos. Ellos decían, nosotros nos sentíamos como saltamontes, como langostas, dice acá, pero bueno, una langosta es un saltamontes. O sea, lo que quiso decir el relato, era un saltamonte, o sea, un grillo. Un saltamonte es un grillo. Párese usted al lado de un grillo. A veces uno se asusta cuando viene un grillo y no, se asusta. Y realmente el grillo es el que debería asustarse porque uno es mucho más grande que un grillo. Y estas personas se sentían tan diminutos ante estos gigantes que definitivamente salieron atemorizados. Salieron diciendo, esto no es para nosotros. Salieron mal. Eran 12 los espías, pero 10 de ellos vieron con los ojos naturales y solo 2 con los ojos espirituales. Hay una diferencia muy grande entre la fe y la presunción. Una diferencia abismal. ¿Cómo así la presunción? Vamos a definirlo. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Según esa definición me la saqué de Hebreos 11, capítulo 1. Creo que todos la conocemos y si no, vamos a leerla a continuación. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Leámosla en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Cómo se puede demostrar una realidad que no ha pasado? Eso no tiene sentido, ¿no? Pero por medio de la fe se puede demostrar. Por eso Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el reino de los cielos se manifiesta aquí y se va manifestando hacia el futuro, hacia la eternidad. Se manifiesta aquí, es tangible por medio de los ojos de la fe. La fe puede demostrar una realidad de algo que no ha sucedido. Tremendo. Eso se llama fe. La fe tiene que ser probada y aprobada. En la fe estoy convencido y tengo la evidencia de ello. La fe no es limitada por los sentidos. Todo esto es la fe. Ahora, ¿qué es la presunción? Según la RAE, Real Academia Española, dice la presunción, hecho que en la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea aprobado. Otra vez, hecho que la ley tiene por cierto sin necesidad de que sea aprobado. ¿A qué se parece esto, amados? Vamos a traer esta realidad a nuestra vida cristiana, a la iglesia. En la iglesia es normal ver digamos, a aquel que le han enseñado una doctrina que simplemente repite porque lo escuchó decir.
¿cierto? Entonces ellos tienen un dogma y lo tienen bien aprendido, pero cuando viene el momento de ser probada eso en lo que ellos creen, entonces salen a correr. Se conocen bien la teoría, la conocen perfectamente, pero en realidad eso no se llama fe, eso se llama presunción. O sea, ellos están creyendo algo porque sí. O sea, ellos no tienen evidencia, ellos creen porque sí. Y no se trata de eso, nuestra fe no debe ser ciega, nuestra fe tiene que ser fundamentada. El apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Mira que está hablando de una persona, yo sé en quién ha creído. Él estaba completamente convencido de lo que había creído. Sin embargo, en la presunción, le saqué algunos aspectos a la presunción, así como le saqué algunos aspectos o características a la fe, también le saqué algunas características a la presunción, que es, primero, la presunción solo es una postura que puede cambiar ante las evidencias. ¿Por qué estoy hablando de esto? Usted dirá, bueno, me está hablando de una cosa y ahora está hablando de eso. Tiene mucha relación. Tiene mucha relación. Me voy a adelantar un poco. Vamos a Hebreos capítulo 3, 16. Para que podamos entender esta parte mejor. Hebreos capítulo 3, 16. No estoy sacando un texto fuera del contexto. De hecho, lo que vamos a leer complementa la historia que acabamos de leer hace un momento. Dice así. Cuando lo tengan me confirman, por favor. Bueno, dice Hebreos capítulo 3, desde el 16 hasta el 19. Perdón. Dice, ¿quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar? Perdón, se me fue. ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y quiénes hablaban con Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Entonces, amados, decíamos que en la presunción nosotros cuando nuestra fe no es fe, sino que es una presunción más bien, dice, la presunción solo es una postura que puede cambiar ante las evidencias. Mira el relato que leímos primero. Resulta que ellos fueron a la tierra prometida, eran 12. 2 de ellos veían con los ojos de la fe, o sea, tenían fe. Pero 10 de ellos no tenían esa fe. 10 de ellos simplemente habían aprendido la lección. Ellos creían por presunción. De hecho, esta palabra presunción es una palabra muy usada en la justicia. La presunción, de hecho, es como un sinónimo de la fe, pero un sinónimo terrenal, porque estamos dando por hecho algo que a nosotros no nos consta. Por eso dicen el presunto delincuente, porque a usted no le consta que ese es el delincuente. Es el presunto delincuente, a usted no le consta que fue así, usted no lo vio. Usted no lo vio. Entonces usted está diciendo que él es el delincuente, pero bajo un testimonio que es bajo la presunción, le llaman a ellos, bajo la presunción. Que en realidad usted no está convencido, usted lo dice porque alguien está contando ese testimonio, pero usted no lo vio. En cambio, el que lo vio está convencido. Entonces, para poder tener fe, nosotros necesitamos ver con nuestros propios ojos. Pero más allá de ver con nuestros propios ojos, necesitamos ver con nuestros ojos espirituales. Necesitamos ver con nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos naturales jamás podrán revelarnos la verdad poderosa, arrolladora de nuestro Señor Jesucristo. Jamás, ni viéndolo. Por eso Jesús dijo, tienen espíritu de estupor, que viendo no ven, ni oyendo oyen. Ellos estaban con Jesús, pero lo veían, pero no lo veían. Lo oían, pero no lo escuchaban. Ellos no le conocían. ¿Por qué? Porque sus ojos eran sus ojos naturales. Ahora yo pregunto, ¿cuál es nuestra fe? Mira una de las características que está marcando el texto. Si tenemos los ojos de la fe, viene un momento duro, porque era un momento duro para ellos. Dios les dijo, vayan y miren la tierra.
Fueron a mirar la tierra. Era la tierra que ellos iban a tomar. Y 10 de ellos vieron una realidad natural. 2 de ellos vieron la realidad de lo que Dios podía hacer y Dios iba a hacer con ellos. Recuerda que la fe, vamos a leerlo nuevamente. Hebreos capítulo 11, versículo 1, demuestra, mira, recuerda lo que hace la fe, mira, dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, demuestra una realidad de algo que va a suceder. Lo demuestra, o sea, te lo dice ya. Es como cuando tú te vas a ver una película y te miras el tráiler. La fe te da una preview, le llaman los cineastas, te da una preview, te lo muestra antes de. La fe te lo muestra antes de que ocurra. Por medio de la fe, sin embargo, sin los ojos de la fe, tú no sabes qué va a pasar. Por eso hay incertidumbre, por eso no sabemos, nos da miedo. El ser humano por naturaleza somos nosotros temerosos hacia lo desconocido, hacia lo que va a pasar. Nosotros somos temerosos hacia eso. Sin embargo, si nuestros ojos espirituales están abiertos, nosotros caminamos seguro. Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros no andamos en tinieblas, sino que somos del día. Somos del día. Por eso aquel día no nos va a sorprender como al ladrón, porque somos del día. Tenemos los ojos espirituales bien abiertos. En una ocasión dice que Elías estaba ahí con su siervo Giezi y venían los enemigos para destruirlo porque le tenían como algo de enemistad contra Elías y venían a acabar con todo. Elías estaba tranquilo y cuando Giezi vio eso se asustó. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le dijo a Elías. Elías, tranquilo. Elías estaba confiado porque sus ojos espirituales veían lo que sucedía en el entorno espiritual, pero Giezi estaba mirando lo que sucedía en el entorno natural. Cuando Elías ora al Señor y le dice, Señor, ábrele los ojos a este incrédulo para que pueda ver lo que está sucediendo. Él cree que vienen a destruirnos, pero no sabe lo que Dios está preparando para ellos. Ellos creían que venían a destruir a Elías y a su criado y al pueblo donde estaban. Pero era un plan perfecto de Dios para mostrar su poder a todas las naciones. Resulta que en la zona estaba habitada completamente con puros ángeles, con millares y millares de ángeles. Y dice que ángeles con espadas enfundadas en sus manos, espadas de fuego, con carros, con caballos. O sea, había un ejército alrededor de ellos. Por eso David dice, aunque acampe contra mí mis enemigos, yo no voy a temer, porque yo sé en quién he creído. Él estaba confiado. Sus ojos espirituales estaban bien abiertos. ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Cómo estamos viendo nosotros? Viene el problema, viene la crisis financiera, la crisis personal, la crisis emocional, pero ¿cómo estamos viendo nosotros esa situación? Recuerda que la fe tiene que ser probada y aprobada. En la fe nosotros somos probados y aprobados. Dios a nosotros nos da la medida necesaria de fe, la medida que necesitamos. Amén. ¿Cuántos recibieron esa medida necesaria de fe? Dice el capítulo 14 para avanzar en la historia. Capítulo 14 de Números. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Y sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto. Se quejaban porque el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como un botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron contra ellos. Escójanos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Tras la incredulidad, amados, ¿sabe qué viene? La dureza. No solo no creemos. Recuerda lo que vimos en aquí estamos los que estuvimos en vigilia también. Nosotros no podemos quedarnos en la mitad. No hay un punto medio. Si tú no crees, pues tú vas a hacer, no solamente no vas a creer, sino que vas a estar en contra de.
No te vas a quedar en la mitad. Aquí no hay agnosticismo. Eso es algo inventado por el hombre. El agnosticismo es el que dice, no, pues yo no sé, no tengo evidencia, pues doy el beneficio de la duda, no sé. No hay un punto medio. Si tú no crees, pues tú eres de los que está en contra. Porque mira lo que sucedió con ellos. Ellos no creyeron. En la vigilia veíamos que como no quisieron creer, Dios les envía un espíritu de incredulidad o estupor, para que viendo no vean y oyendo no escuchen. O sea, sus ojos espirituales son cerrados. Cerrados completamente. Ellos no veían eso. Entonces ellos empezaron a lamentarse. ¿Usted sabe qué es esto? Que se empiecen a lamentar. Vuelvo a leer otra vez Hebreos, no lo busque, yo lo leo. Hebreos capítulo 3, 16. Mira lo que dice. Porque este es el contexto de lo que ellos estaban pasando. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? A pesar de haber oído su voz. Yo pregunto, ¿hay alguien de los que está aquí en esta noche que ha oído tangiblemente, sustancialmente la voz de Dios? Este pueblo había escuchado la voz de Dios. No había escuchado, había escuchado también la voz de Moisés, pero aparte de haber escuchado la voz de Moisés, habían escuchado a Dios. Este pueblo había visto cómo venía la gloria de Dios en esa nube espesa, en ese ambiente sobrenatural, y cómo Dios hablaba a su pueblo, y cómo Dios les había dicho que iban a tomar la tierra, y cómo Dios los había hecho pasar por el Mar Rojo, y cómo Dios les había hecho milagros, proezas, antes de sacarlos de tierra de Egipto. Ellos lo habían visto. Por eso dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? Mira la pregunta que está haciendo el Señor aquí. ¿Acaso ellos no fueron los mismos que vieron mi gloria? ¿Ellos no fueron los mismos que yo me dirigía a ellos? Yo, el Señor, el alto, el sublime, el alfa y la omega, me dirigí a ustedes. Fue el Señor y fue el pueblo. Ellos eran testigos de eso, pero ellos habían visto todo con sus ojos naturales. Con los ojos naturales, como mucho, hay una buena historia para contar. No va a pasar de más. Como mucho, habrá una buena historia o una buena experiencia para contar, pero no habrá transformación, no habrá visión, no habrá trascendencia, no habrá esperanza, no habrá nada de eso. Simplemente una buena historia para contar, de una buena experiencia que me pasó. Nada más. Retornamos al texto. Tras la incredulidad, entonces viene también la murmuración, y con ella la condenación. Mira cómo termina el relato de Números 14. Dice así: si tan solo hubiéramos, decía el pueblo, si tan solo hubiéramos muerto en Egipto, o incluso aquí en el desierto. Se quejaban. Mire, o sea, ellos estaban diciendo, mejor nos hubiéramos muerto en el desierto o en Egipto, allá como esclavos. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esa tierra solo para que muramos en batalla? ¿Por qué? Mira la pregunta que ellos se hacían lamentándose. ¿Por qué el Señor nos ha sacado de una condición de esclavitud a través de grandes milagros, a través de milagros portentosos? Usted sabe que es que llueva del cielo bloques de hielo, pero bueno, eso digamos que podría ser creíble si no hubiera una anunciación. Es decir, que sucediera de repente. Podría ser creíble, diría alguien, algún fenómeno natural, pero es que no fue así. El Señor dijo, mañana a esta hora haré llover y pondré separación entre el pueblo y los egipcios. Los del pueblo vénganse para este lugar y los egipcios quédense aquí, que yo voy a hacer llover. Guarden todas sus pertenencias. Eso ocurrió. El tiempo de oscuridad ocurrió.
El Señor habiendo avisado de antemano. Alguien puede decir, pues un eclipse. Sí, un eclipse sucede de repente, pero dice que hubo una oscuridad tan espesa que no se podía ver. O sea, literal, era muy, muy espeso. No sé si has entrado a un cuarto que sea muy oscuro. ¿Te ha pasado? O que te levantas a medianoche y está muy, muy oscuro. O que llegas de un lugar donde hay luz y te metes a un lugar muy oscuro. Tú no ves nada. No vemos nada. Era una oscuridad tan espesa, tan espesa. Recientemente inventaron una pintura la más espesa del mundo. Pintaron una habitación y la gente cuando entraba se mareaba y sentía literal que tenía que cogerse y caminar porque sus sentidos los engañaban, lo que hablábamos de los sentidos. Porque sus sentidos se confundían. No sabía si era piso, si era pared, no sabía. El Señor avisó de antemano que esto iba a suceder. El Señor avisó de antemano todos los acontecimientos. El Señor avisó de antemano que los hijos, los primogénitos iban a morir. El Señor lo dijo de antemano. Eso mismo ocurrió. El Señor avisó de antemano que el río se iba a convertir en sangre, que iba a brotar abundancia, muchas ranas, que iba a haber muchos piojos. Todo eso lo anunció el Señor, y también así como lo anunció que se iba a ir tan solo por su palabra. Era el mismo Dios obrando a través de ellos. Y el Señor se pregunta aquí, en el versículo 2 del 14, sus voces se elevaron, Hebreos capítulo 3, 16, dice, ¿y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? Y vamos a hablar del juicio. Detrás de la incredulidad viene el juicio de Dios. Ellos estaban quejando de algo que todavía no había ocurrido. Ellos se lamentaban por algo que no había pasado. Versículo 3. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas. Mira lo que está diciendo aquí. Presta atención. Dice. ¿Estamos ahí? Sí. Dice. A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Mira lo que están diciendo. Esto no había pasado, ni pasó. Y es que lo más terrible es que lloraron toda la noche. Se lamentaron toda la noche. Yo no sé si has visto a una persona llorando porque se fue su pareja, porque perdió un negocio, y se lamentan ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Como si Dios tuviera la culpa. Ellos que saben del plan de Dios. Ellos que saben de la voluntad de Dios. Y mira que esto ofende a Dios. Detrás de esto viene la incredulidad. Detrás de esto viene todo esto. Dice, versículo 4. Entonces conspiraron contra ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Quitemos a Moisés, quitemos a Aarón. Pongamos a uno nuevo y devolvámonos mejor para la casa. Eso decían ellos. Entonces, por todo ello viene la ira de Dios. Mira lo que dice el versículo 28 del mismo Números 14. Esto es una especie de estudio sobre el libro de Números 14. Dice, ahora bien, díganle lo siguiente, tan cierto como que yo vivo. Mire, esto pasó en el versículo 28. Ya leímos los primeros capítulos de Números 14. Ahora vamos a mirar el 28 y 29. Dice, ahora bien, díganles lo siguiente, tan cierto como que yo vivo. Declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Ellos estaban preocupados por algo que no había pasado. Mira, en el relato anterior, el común denominador de ellos, o la preocupación que más dejaban ver a través de sus lamentos, era que sus mujeres iban a ser tomadas y que sus hijos iban a ser el botín.
Entonces mira lo que Dios está diciendo así. Ellos estaban preocupados por algo, o sea, como si ellos fueran mejores que Dios o mejor persona que Dios. Ellos decían, ¿cómo es Dios de malo? ¿Por qué nos sacó de tierra, del lugar donde estábamos? ¿Por qué nos hizo atravesar el desierto y ahora para hacernos matar con ellos? Ellos estaban llorando por eso. Y mira cómo el Señor responde. Ahora bien, díganle lo siguiente. Tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. El que sigue. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tienen 20 años o más morirán. Y el 30, por último. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Num. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Mira la enseñanza tan tremenda aquí, amados. Cuando nosotros no creemos a Dios, estamos reduciendo a Dios. Si no creemos a lo que Dios ha prometido, básicamente nosotros estamos diciendo, todo es mentiras y yo puedo más que tú, Dios. Yo sé más que tú, Dios. Básicamente eso estamos diciendo cuando no creemos. ¿Por qué? Porque Dios trazó ya un plan. Lo único que nosotros debemos hacer es seguir el plan, nada más. Seguir el plan. La forma de transitar en este camino es a través de la fe. A través de la fe nosotros seguimos la ruta trazada por Dios, seguimos el plan. Ellos tenían un plan mejor para sus hijos y para sus mujeres. El plan mejor era buscarse un nuevo líder y devolverse para Egipto. Pero resulta que estaban en el desierto, no era tan fácil volver a Egipto. Todo eso ocurrió, amados. Los mayores a 20 años, porque fue todo el pueblo, los mayores a 20 años no entraron en la tierra prometida. No hallaron el descanso. Eso se traduce en que no fueron salvos. Es fuerte. Y decía alguien por ahí, esto está empezando a hilar un poco más fino, tenga cuidado. Pero si el texto lo dice, el mismo texto lo está diciendo. Póngame el 31, porfa. Hasta ahí llega. Ok. 31, dice. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que la disfruten ustedes. Y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Ellos no entraron en el descanso. Ellos simplemente murieron. Dice que quedaron, sus cadáveres quedaron caídos en el desierto, cayeron en el desierto. Habla de una caída. Ellos no llegaron a esa tierra, amados. Entonces, a este punto, vamos a hacer un punto de inflexión. Pregunto, a esa tierra prometida, ¿cómo se llegaba? A través de la fuerza humana, a través del conocimiento humano. Ellos estaban divagando en el desierto. Era Dios quien los dirigía, pero no quisieron aceptar la dirección de Dios. Dijeron, tenemos un mejor plan. Divagaron a partir de ahí 40 años. El Señor después revela que el plan era que caminaran, atravesaran el desierto 40 días. Pero ahora por cada día sería un año. Entonces deambularon en el desierto 40 años. Y todos los que en ese momento eran mayores a 20 años, cayeron muertos. ¿Quiénes se salvaron? Los niños, básicamente los niños y las mujeres. ¿Quién les dio la capacidad a ellos entonces? ¿Será que no tenía más destreza un adulto de 25 años, de 30 años? A un niño de 10 años, de 5 años, de pecho. No se perdió ninguno.
No se perdió ningún niño porque el Señor lo dijo, no se perdió ninguno. ¿Quién le dio la capacidad a ellos para llegar? ¿No fue Dios? Es Dios el que da la capacidad, es Dios el que da la medida de fe para poder llegar a la tierra prometida. Es Dios el que te da la capacidad, pero cuidadito, cuidadito con exaltarte, cuidadito con creerte que tú sabes más que Dios, cuidadito por dudar del plan perfecto de Dios. En el momento en el que tú dudas del plan perfecto de Dios, automáticamente te estás saliendo, estás rechazando la ayuda divina del Señor. Y estamos en un desierto todos, amados. Estamos en un desierto. Estamos atravesando un desierto. ¿Cuál es la meta? La tierra prometida. La tierra que el Señor nos dio. ¿Recuerdan las palabras de Caleb y Josué? Vamos, venzámoslo. Él lo veía ya con los ojos de la fe. Él lo veía. Él lo tocaba. Y fueron ellos los que pudieron entrar. Eso fue figurativo. Hay una tierra de fe mayor, la verdadera, la real. La tierra de fe está en Cristo. Cristo dijo, voy a hacer morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Esa es la verdadera tierra donde fluye leche y miel. Es la verdadera tierra donde fluye y habita la perfección, la armonía, la paz. Dice en Apocalipsis que allí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, porque el Señor enjuagará nuestras lágrimas. Allí el Señor lo llenará todo. Allí no habrá sol. Allí no tendremos necesidades. De hecho, el pueblo experimentó las primicias, porque el pueblo no se le desgastaban sus ropas, porque prácticamente todos sus accesorios eran como divinos, eran especiales. Entonces, ¿cuánto más allí también nosotros tendremos nuestras vestiduras que el mismo Señor Jesucristo nos vestirá? Porque la palabra dice que ataviará a la novia con un vestido real, sin mancha, sin mácula. Será algo especial, será algo glorioso, pero algo que solamente se alcanza con los ojos de la fe. No podemos llegar, no podemos conocer el camino si no lo vemos primero con nuestros ojos de la fe. Esto no se mira con los ojos naturales, esto se mira con los ojos de la fe. Vamos a avanzar. El mal que temían básicamente fue lo que les vino a ellos. Eso sucede cuando no tenemos fe. Cuando no hay fe, es que básicamente la fe es lo contrario a la duda, o la duda lo contrario a la fe. ¿Cierto? Si yo tengo fe, no hay duda alguna, porque tengo fe, es certeza, soy certero. Pero lo contrario a la fe, o sea, cuando no tengo fe, entonces tengo duda. Y donde hay duda hay temor. Y donde hay temor, pues mira lo que ocurrió con este pueblo. Lo que temían les vino. Eso dice el proverbio. El libro de Job. Lo que temí me sobrevino. Amén. Entonces mira que es mejor estar en fe que estar en duda. Pero y por eso inicié la enseñanza con esta parte, poniendo separación entre la fe y la presunción. No es lo mismo yo tener una fe presuntuosa, que es una fe de que, no, a mí me enseñaron, no, hermano, es que es así, a mí me lo enseñaron que era así y es así. Y muéstreme, ¿y por qué es así? Pues porque sí, porque yo lo digo, porque la palabra lo dice. ¿Y en qué lado? Muéstreme. Empieza la duda. Empieza la duda. No sé si ustedes se vieron la película de Dios no está muerto 2, o la 1, bueno, las dos apuntan a lo mismo. ¿Vieron la película de Dios no está muerto? Bueno, les relato rápidamente la parte donde se pone en evidencia dos tipos de fe. Está la primera fe, que es la del chico, que el profesor le argumenta, le confronta y le dice, Dios no existe. Si Dios existiera, y le sacó un montón de argumentos, todos presuntuosos. Todos los argumentos presuntuosos. El joven, como en el momento no estaba preparado, pero tenía fe, él sabía en lo que había creído, le dijo, deme un momento, yo me preparo. Él sabía, amados.
Yo no puedo decirle al profesor, no, es así. ¿Y por qué? Porque sí. Y quedarme ahí toda la vida. Nunca le voy a poder rebatir. Nunca le voy a poder argumentar. Porque ante tales argumentos yo simplemente quedo sin argumentos. Pero en la fe verdadera no existe eso. En la fe verdadera hay convicción. Hay convicción. O sea, este joven no fue movido. Este joven dijo, deme un momento, yo me voy a preparar. Él se fue a su lugar y se empezó a preparar. Su fe empezó a ser probada. La pareja que tenía le dio la espalda porque se polarizó. Se polarizó todo, pero me encanta que no fue una polarización igualitaria, no. Fue una polarización bastante mayoritaria por el lado de la comodidad. No, pues yo quedo bien con el profe, yo me voy con el profe. Yo le creo al profe, le creo los argumentos del profe. Este joven quedó prácticamente solo. Por ahí con uno que otro cristiano a la encubierta que por debajo de cuerda le ponía la mano en el hombro. Pero esta era una fe verdadera. Era una fe verdadera. No era una fe presuntuosa. No era una fe a medias. Por eso digo yo, ¿qué tipo de fe tenemos nosotros? Alguien de repente nos enfrenta y nos dice tal y tal cosa y nos quedamos sin argumentos, o aplicamos la del soberbio. Se enoja, levanta la voz y no, yo creo. ¿Cuál es el tipo de fe que tenemos nosotros? Es una fe que se sobrepone, que trasciende, que va en contracorriente, pero no va en contracorriente atropellando a todo mundo, que va en contracorriente con la sabiduría de Dios, como decía el apóstol Pablo, con la sabiduría de Dios, con el poder de Dios, no golpeando como quien golpea al aire, como aquel que está golpeando, va con la sabiduría de Dios, apunta al corazón, sus palabras son sazonadas con el Espíritu. Por eso el apóstol decía, oren por mí, para que cuando yo predique, lo haga con denuedo, por medio de la fe. La palabra de Dios tiene esa capacidad, atravesar nuestro corazón, meterse dentro de nosotros, por medio de la fe. Ahí no hay conocimiento humano. Hay poder de Dios, revelación de Dios. Es por la fe que se conquista la tierra prometida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí me voy a detener un momento. Creo que lo mirábamos en la oración inicial, que no es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios tiene misericordia, simplemente provee la fe necesaria. Pero recuerda que el texto en Proverbios dice que Dios está lejos de un corazón altivo. Si me resisto a creer, mejor cállese. Si me resisto a creer, hago silencio. Señor, es difícil de creer, pero tu palabra dice esto. Convénceme tú. Se llama humildad. Se llama humildad y el Señor está cerca a un corazón contrito y humillado. Amén. Hebreos capítulo 10, 35. Con esta vamos finalizando. Hebreos capítulo 10, versículo 35 al 39. Tiene que ver también con el texto. Dice, no perdáis, esta sí es la Reina Valera, o si quiere la otra, no hay problema. Vale, no perdáis, sí, es como la favorita de muchos. Yo no me caso con versiones. Definitivamente no es sano para los que nos están escuchando y para los que estamos aquí. No es sano casarse con una versión, es sano casarse con el Señor, con la veracidad de su palabra, porque el hombre falla y una versión es algo que fue traducida por un hombre, tiene sus errores, pero si usted se casa con la verdad, usted no es prejuicioso, usted no dice, no, es que es así, no, porque usted no sabe qué quiso decir el original. No es sano casarse con versiones bíblicas. Amén. Es bueno que usted indague, es bueno que usted se meta. Dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón.
Porque es necesaria la paciencia. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa. Vamos a analizar este texto. Ponga el anterior y este, Marley. No pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón. Miremos este mismo en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Por lo tanto, no desechen, no pierda, no desechen. No pierdan la confianza, por lo tanto, no desechen la confianza que se tiene en el Señor. ¿Qué se desecha? Algo que se tiene. ¿Qué se pierde? Algo que usted ya tiene. Usted no pierde algo que usted no tiene. Usted pierde algo que ya tiene. ¿Y por qué lo pierde? Por no creer. No creer. Si usted no cree, lo pierde. Sencillo como eso. O sea, Dios lo único que nos pide a nosotros es creer. Si usted cree, ya Dios le da la promesa. Y si Dios le da la promesa, usted llega. Tranquilo que usted llega. La Biblia dice, por torpe que usted sea, no se va a perder. Llega, va a llegar. Entonces, no deseche la confianza, no lo pierda, no lo bote, no lo descuide. No lo descuide, ¿sí? Las cosas se pierden por descuido. No pierda la confianza. Esa confianza vendría siendo fe. ¿Cierto? Pero en el nivel de confianza. No fe en su esplendor, no. Fe en el nivel de confianza. ¿Cierto? Todavía no recibió la promesa, pero tiene confianza. La confianza que tienen en el Señor. Tengan presente, mira, esta ya es una recomendación. Mira la recomendación. Tengan presente la gran recompensa. O sea, fíjense como meta. La motivación podría ser, pónganse como motivación, que la recompensa que les traerá. ¿Cuál recompensa? El siguiente. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Entonces, no descuidar la esperanza para recibir lo que Dios prometió. ¿Cómo? Perseverar con paciencia. ¿Cómo alguien puede demostrar que es paciente sin que hayan pruebas? No se puede demostrar que alguien sea paciente sin que tenga problemas. Alguien para poder demostrar que es paciente necesita los problemas y las pruebas. Entonces Dios necesita sacar de nosotros, ¿cierto? Mostrar en nosotros la paciencia, en nosotros. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. No se trata de creer y acostarnos a dormir. Se trata de creer y perseverar en lo que hemos creído, que al final eso se llama fe. En cambio, el que cree y ya luego no persevera, eso se llama presunción. Porque en la presunción se puede mover con las evidencias físicas. La presunción se mueve con lo que me muestran mis sentidos. En la presunción se movían los 10. Dios dijo, vayan y miren la tierra. Se fueron todos contentos, todos motivados. ¿Cierto? Dios te dice, tú vas a hacer eso y tú sales todo contento, todo motivado. Cuando llegas, tus sentidos te muestran algo porque tú estás viendo con tus ojos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Eres como aquella semilla que cayó entre piedras, que cayó entre espinas, que cayó entre... bueno, la del camino no, porque esa no creció. Esa sí se la llevó Satanás de una vez. Pero si eres como aquellos que cayó la semilla, intentó crecer pero no tenía profundidad. No pudo dar el fruto. No pudo dar el fruto que Dios quería. Amén. Lo intentó, pero desmayó. Terminemos de leer este relato. Para que obtengáis la promesa, mira, es para obtener. La paciencia es para obtener. O sea que las pruebas son para obtener la promesa.
Las pruebas que Dios permite en nuestra vida son para poder obtener la paciencia. O sea, la promesa, perdón. Para poder obtener la promesa. No estoy diciendo aquí que es a través de las pruebas que nosotros seremos salvos o no. Que es que Dios forma nuestro carácter y nuestra vida a través de esos procesos. Amén. Valga la aclaración. Versículo 37, el que íbamos, Hebreos 10. Porque aún un poquito, o sea, espera un poquito, dice esta versión, pues dentro de muy poco tiempo, el que viene vendrá sin demorarse. Porque dentro de muy poco tiempo, el que viene vendrá sin demorarse. La promesa. Tú no sabes en qué momento. Dentro de muy poco tiempo es en cualquier momento. El libro de Apocalipsis, el primer capítulo empieza diciendo de las cosas que sucederán pronto. Y la mayoría de personas que cuando leyeron eso, las cosas que sucederán pronto, dijeron ya, es el fin. El reino de los cielos es algo que se va manifestando ya en el aquí y se manifestará en la vida venidera. Nuestra esperanza no muere aquí, nuestra esperanza trasciende. Continúa. Nosotros vemos con los ojos de la fe la promesa de que estaremos con Él para siempre y Él nos lo revela ya en el aquí. ¿Cómo? Estando nosotros con el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, Él se está trayendo el reino de los cielos a nuestra vida ya, aquí. Dentro de muy poco tiempo el que viene vendrá. Dentro de muy poco tiempo el que viene vendrá, el reino de los cielos establecido en nuestra vida. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo vivirá por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el texto. O sea, si nosotros no tenemos una verdadera fe, al final vamos a retroceder. Esa verdadera fe la obtenemos a través de la paciencia, a través de la misericordia de Dios que nos provee esa fe. Versículo 39, y con esta vamos finalizando. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación ¿de qué? ¿Para preservación de qué? Otra vez, en esto se pierde, mira, presta atención. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué es preservación? ¿Has visto cuando dicen, no, para preservar la especie que está en vía de extinción? Entonces separan dos parejitas y las meten en un lugar exclusivo para ellos, para que se procreen y preservar la especie. Preservación de nuestra alma, porque el ser humano está en decadencia, porque el fin para el impío acaba en la muerte, mas en nosotros dice el texto que el Señor nos preserva, o sea, nos aparta para toda la eternidad, nos aparta para toda la eternidad. El mundo entero está en vía de extinción. Incluso los mismos seres humanos, con todas las leyes que sacamos, estamos en vía de extinción. Pero acá dice, para preservación del alma, o sea, que el Señor nos cuida a nosotros, nos deja como un especial tesoro, nos preserva nuestra vida. Nuestra vida no se acaba con la muerte, nuestra vida trasciende hasta la eternidad con Cristo. Nuestra vida va más allá, va mucho más allá. Estaremos por toda una eternidad con Él, porque no somos de los que retroceden, porque somos de los que tenemos fe, y esa fe hace que Dios preserve nuestra alma, preserve nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. No es del que quiere ni del que corre, del que Dios tiene misericordia. ¿Qué tipo de fe tenemos nosotros? ¿A dónde nos lleva?
la fe o la presunción. Vamos a analizarnos si verdaderamente hemos creído en Dios. Si tenemos fe verdadera o simplemente era una presunta fe. Fue una presunta fe. Fue un presunto, como dicen las leyes hoy, fue un presunto acto. Un presunto acto de fe. ¿Cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Judas aparentemente era más cristiano que Pedro. Nunca vimos a Judas atacar a alguien. Nunca vimos a Judas enfrentar a alguien. Nunca vimos a un Judas desnudarse. Bueno, aunque Pedro no dice que se desnudó todo, pero sí que se quitó la ropa. Quedarse con poca ropa. Nunca vimos a un Judas como Juan, que dijo: Señor, como no creyeron, que llueva fuego del cielo y que los mate a todos. Nunca vimos a Judas con expresiones tales como esas. Sin embargo, la fe de Judas fue una fe presuntuosa. Resulta que no tenía fe. Resulta que no tenía fe. Usted se preguntará: ¿y entonces yo qué tengo? ¿Yo qué tengo entonces, Señor? Todo lo que tú tienes es el Señor. Todo lo que tenemos en esta vida es el Señor. Si hay algo a lo que tú te aferres en esta vida, más grande o más estable a tus ojos, a tu parecer, que el Señor, entonces tu fe no es fe, es presunción de fe. Cristo tiene que ser el todo en nuestras vidas. Por eso el apóstol decía: hasta que Cristo nazca en nuestros corazones. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en nuestros corazones. Cristo se tiene que convertir el todo en nuestra vida. Si Cristo no es el todo en nuestra vida, todavía no estamos preparados. Por más que queramos, la semilla va a crecer. Si Cristo es el todo en nuestra vida, será una buena tierra, dará el fruto al 100%. Si Cristo no es el todo en nuestra vida, estará entre piedras, entre espinos. ¿Qué tipo de fe tenemos? No es del que quiera ni del que corra, es del que Dios tiene misericordia. Por eso digo, ¿qué tenemos entonces nosotros? No deberíamos tener nada. Deberíamos tener solo a Cristo. Cuando digo ¿qué tenemos?, me refiero a ¿qué tenemos nosotros a qué aferrarnos cuando hay alguna crisis? ¿A dónde nos aferramos nosotros? ¿Qué es el centro de nuestras emociones? ¿Qué es el eje de nuestra vida? Judas estuvo con Jesús, pero Jesús no era el centro de su vida. El centro de su vida aparentemente eran su beneficio personal a través de la extracción del dinero y de las ofrendas que daban. Por eso digo, no debe haber nada a qué aferrarnos en esta vida. No me malinterprete cuando digo usted no debe tener nada. Cuando digo no debe tener nada, es no debe tener nada fuera de Dios. Como dijo el salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos o en la tierra fuera de ti?
Fuera de ti, yo no tengo nada. Este es aquel que tiene la verdadera fe. Aquel que es capaz de decir estas palabras. Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos? ¿En quién podré ser salvo yo? Si no solamente en ti. Y aquí en la tierra, ¿a quién tengo yo? ¿En quién podré esconderme? Los que confían en carros o en caballos caerán, pero los que confían en el nombre del Señor serán guardados, serán salvados. Los que confían en el nombre del Señor, los que tienen esa fe que no retrocede, sino esa fe que preserva sus vidas. Esta fe preservó la vida de estos niños. Eran unos niños. Sin embargo, estos niños atravesaron y vivieron esos 40 años en desierto, en escasez. Vivieron esos 40 años y llegaron a la tierra prometida, la conquistaron. ¿Quiénes? Unos niños. Porque Dios no demanda fuerza humana, Dios no demanda sabiduría humana, Dios no demanda conocimiento, Dios no demanda fama aquí en la tierra. No, Dios no demanda nada de eso. Dios solamente demanda fe. Demanda solo fe. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dice que no halló fe allí. No halló fe. Y por eso cuando Jesús hablaba acerca de una parábola de la venida del reino, dice, en aquellos días hallará fe el Señor. Porque es la fe la que nos salva, amados. No es que tú conozcas la doctrina, sí, que en el postrer tiempo y todo lo otro. Es la fe. Es la fe. La fe nos salva. Es la fe, la confianza que tenemos en Dios. En saber que Él es nuestro todo. Pongámonos en nuestros pies. Hermoso Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias porque eres tú quien pones esa confianza y esa fe en mi corazón, Señor.